El servicio de firma digital de Dokuten te permite almacenar plantillas PDF en la nube, que podremos utilizar de forma recurrente para crear procesos de firma. Una plantilla consiste en un PDF editable que se crea fuera de Dokuten y se sube posteriormente a la plataforma para tenerlo a nuestra disposición. Nuestra recomendación es crear esas plantillas PDF utilizando Adobe Acrobat Pro. Una vez se haya creado el documento PDF editable, ya puedes subirlo a Dokuten. Para ello, debes hacer clic en Administrar plantillas PDF en el menú lateral izquierdo. Una vez hayas accedido, haz clic en Añadir, botón que te redirigirá a una nueva pantalla donde verás dos campos iniciales. Código. Este código será usado para identificar la plantilla si la creación del proceso de firma se realiza mediante integración de tus sistemas con Dokuten. Y descripción. La descripción será usada para mostrarse en el listado de plantillas PDF disponibles a la hora de crear un proceso de firma desde la web de Dokuten. Ahora procede a subir el archivo creado con anterioridad en Adobe Acrobat Pro. Para ello, haz clic en Seleccionar fichero y explora en tu equipo para elegir el archivo a subir. Una vez hayas abierto el documento, el sistema reconoce todos los campos editables y permite que hagas configuraciones. Por ejemplo, podrás indicar aquellos campos que sean obligatorios, indicar validaciones concretas de datos, interdependencias entre campos editables, etc. Además, aunque cada campo tendrá la denominación otorgada al crear el documento PDF Form en Adobe, siempre podrás indicar una descripción diferente en el primer cuadrante de cada campo. Esta descripción es la que se mostrará en el texto de error que se muestra al firmante para indicarle si algún dato introducido no cumple las validaciones configuradas para ese campo. De este modo, el firmante podrá indicar fácilmente el campo que debe revisar. Al situarte en la parte superior de la pantalla, encontrarás algunos campos que pueden ser cumplimentados automáticamente a través de los datos indicados en el formulario web una vez añadas los firmantes implicados en el flujo de firma. Estos campos son el nombre del firmante, su NIF y su móvil, en caso de que se requieran en los campos editables. Una vez hayas configurado toda la plantilla, podrás observar que en la parte superior derecha de la pantalla se encuentra un control denominado Fast Template. La función principal que cubre este tipo de plantillas es la posibilidad de disponer siempre de un documento tipo, una plantilla siempre disponible para ser firmada en la carpeta Pendientes de firma. Haz clic en el botón Autorizar usuarios para designar aquellos usuarios que dispondrán de esta plantilla. A continuación, podrás elegir el tipo de firma con el que se debe firmar el documento. Cuando hayas terminado de configurar la plantilla, haz clic en Guardar para que quede registrada en la plataforma. Ahora, cuando tú o los usuarios a los que le hayas autorizado a emplear la plantilla accedáis a la plataforma de Dokuten, encontraréis esta plantilla siempre disponible para firmar en documentos pendientes de firma. Al acceder a dicha plantilla, el cliente debe cubrir los datos que se le solicitan y después realizar la firma con el tipo de firma que se le ha asignado, en este caso firma biométrica. El cliente realiza la firma con el dedo sobre la pantalla del dispositivo y hace clic en Enviar. De esta forma, el documento queda firmado y debidamente cumplimentado con los datos del cliente. En unos instantes, la plantilla vuelve a estar disponible de forma automática en pendientes de firma para comenzar un nuevo proceso. Explora el resto de nuestros vídeos para saber más sobre todas las funciones de la plataforma. Y no dudes en contactar con nosotros si tienes cualquier duda. Estaremos encantados de atenderte por teléfono o correo electrónico.